Lo habitual es que los virus transgénicos sean modificaciones o combinaciones de virus comunes existentes. Porque una de las estrategias perversas utilizadas, como ha mostrado Jon Rappoport, es que los virus bélicos se confundan con los virus de los que se componen, de manera que puedan ser utilizados fraudulentamente para decretar la pandemia del virus transgénico. Así pueden crearse a partir de virus de enfermedades muy extendidas entre las poblaciones periféricas, sobre todo de las más desfavorecidas, y que de hecho son virus que ya causan estragos significativos antes de la operación. Es el caso de las denominadas enfermedades de la pobreza, como la tuberculosis, la malaria, el cólera, el dengue y otras asociadas a la explotación industrial, a la contaminación, a la desnutrición, a la falta de higiene, etc. La clave es que los síntomas de los virus bélicos sean muy parecidos a los de estas enfermedades, lo que permite, gracias a la utilización de métodos de diagnóstico muy laxos o fraudulentos, hacer pasar por el virus bélico en cuestión de todo un conjunto de síntomas similares. En otras palabras, poder generar artificialmente una pandemia, combinando y modulando diferentes factores en función de las circunstancias, en el límite, como indica Rappoport, sin que ni siquiera sea necesario el virus en cuestión. Las pandemias se convierten así en una oportunidad para generar una crisis local, decretar estados de emergencia, enviar personal sanitario, médico, humanitario o militar, en definitiva, provocar un estado de shock generalizado que facilite los planes de dominación imperiales. Pero también pueden servir de oportunidad o de cortina de humo para experimentos de la industria farmacéutica o del agronegocio, o para enmascarar los daños colaterales provocados por las corporaciones imperiales. Las vacunas son parte integrante de estas guerras biológicas de baja intensidad. Las vacunas en general producen numerosos daños colaterales, incluso en la población sana de los países centrales. La lógica de la vacuna nos lleva de nuevo a lo que hemos dicho sobre los transgénicos y sobre el sistema de guerra en general. Son, por definición, una agresión para la biología humana que pueden contener no solo los virus atenuados o muertos contra los que se pretende inmunizar, sino además toda una serie de adyuvantes tóxicos y contaminantes, metales, otros virus o bacterias, fragmentos orgánicos, etc. En muchas ocasiones, incontrolados o desconocidos. De ahí que, a menudo, incluso entre la población sana, las vacunas produzcan efectos secundarios de todo tipo, incluida la muerte. Casos que son oportunamente silenciados por el aparato de desinformación del imperio. En el caso de las poblaciones empobrecidas y desnutridas, en entornos contaminados por la industria, habitualmente en países periféricos, el sistema inmunitario resiste los efectos de estas vacunas y sus daños colaterales se multiplican. De manera que, además de estos efectos colaterales, la vacuna puede provocar precisamente la enfermedad contra la que pretende inmunizar. Así, las vacunas se suman a los efectos destructivos de los virus bélicos. Forman con ello un sistema único. Además, los virus bélicos y los programas de vacunación están siendo utilizados, de manera más o menos intencionada, en programas eugenésicos encubiertos antifertilizantes, espermicidas, abortivos, incluso con componentes que discriminan racialmente a las víctimas. Es el mecanismo sacrificial operando a nivel microscópico, los antígenos convertidos en fanáticos de la pureza racial y religiosa como en otras épocas lo fueron los hombres. Racismo biotecnológico y farmacéutico. Pero insistimos, las pandemias se inscriben en la lógica modular de la guerra total. Lo que hacen es implementar un sistema de control poblacional que ante determinadas circunstancias puede intensificarse hasta convertirse en un sistema de neutralización total de la población, similar a un estado de excepción, pero utilizando personal médico y sanitario en lugar de policial, hospitales en lugar de cárceles y campos de concentración, inyecciones en lugar de armas. Un totalitarismo de corte científico-médico mucho más efectivo y aséptico que el de las policías secretas y las torturas. El clima de excepcionalidad que rodea las crisis pandémicas beneficia en general a las farmacéuticas al favorecer la laxitud de los protocolos de aprobación de medicamentos, al dar salida a sus excedentes, como sucede en el caso del armamento, pues en definitiva se trata también de armas. Gracias a las situaciones de emergencia, al shock social, los protocolos de seguridad de las vacunas se relajan, las compañías se liberan de su responsabilidad, se avanza en la implementación de mecanismos de control más beneficiosos para las corporaciones y menos seguros para los ciudadanos. Se sientan las bases del control poblacional total a través de la ficción médica.
En las pandemias se observa también cómo este tipo específico de crisis sirve a agendas diferentes y a distintos niveles. En este caso, la paranoia del contagio que los medios de desinformación se encargan de dramatizar contribuye a la demonización de la inmigración, a los conflictos raciales, a un mayor control de fronteras, al endurecimiento de las leyes de extranjería, a la obligatoriedad de las vacunas, etc. Insistimos en la dimensión multidimensional, modular, progresiva, complementaria de estas crisis. Como en otros tipos de crisis, las pandemias se inscriben en una lógica de continuidad que se va adaptando a las circunstancias particulares, a las respuestas de los ciudadanos, que se va ensayando en distintos escenarios, que va implementándose en los ámbitos legislativo, regulatorio, de protocolos médicos y sanitarios, de aprobación de medicamentos, etc. Se trata, en definitiva, de una tecnología bélica que, como sabemos, debe ser permanentemente desarrollada, testada, mejorada, cuyos excedentes deben encontrar salida para financiar nuevos avances, cuyo personal debe entrenarse con regularidad, que debe estar siempre preparada para enfrentar o provocar nuevas crisis, que debe servir como amenaza inminente en todo momento. Una pandemia concreta puede, por ejemplo, facilitar la implantación de bases militares del imperio en un área concreta. Pero además contribuye, junto con otras crisis de un tipo o de otro, a avanzar en la consecución de otras agendas de medio y largo plazo de alcance más global. Así, las pandemias contribuyen en general al adoctrinamiento de la población en lo que respecta a las vacunas y a programas de vacunación obligatorios, lo que a su vez abre la posibilidad del control masivo de la población, de la implantación obligatoria de dispositivos biométricos, etc. Por último, también las pandemias, como hemos avanzado, se inscriben en una lógica inherentemente sacrificial y religiosa. Toda la epidemia viene rodeada del aura de la maldición divina. Recordemos, sin ir más lejos, las pestes bíblicas. El clima social de miedo a ser contagiado por este mal ubicuo abona el terreno para que nuevos sacerdotes sanitarios, vestidos con nuevos trajes ceremoniales de seguridad, celebren la liturgia de la separación y la designación de las víctimas, a las que nadie osará acercarse, so pena de herejía.